Me lo habíais pedido muchos y aquí va. Hoy vamos a hacer el top 10 con los mejores equipos que nunca fueron campeones de la Champions League. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Hoy os traigo mi tercer y último ranking sobre la era Champions porque hoy vamos a hablar de los equipos que nunca la ganaron. Es un ranking que me habíais pedido muchos y que yo he querido realizar a mi manera. Os explico los dos condicionantes para que entendáis de qué vamos a hablar hoy. Lo primero es que hoy me voy a referir a equipos y no a clubes. Y me explico. Hoy puede entrar el Barcelona de Luis Van Gaal, que nunca ganó la Champions League, a pesar de que el Barcelona, como club en general, sí la haya ganado evidentemente en varias ocasiones. Y además, hoy vamos a hablar de ciclos y no de temporadas en concreto. Por eso hoy, al contrario que en el ranking que hicimos sobre no campeones, no puede entrar, por ejemplo, también el Barça 2010 o el Barça 2012, porque ese ciclo con Pep Guardiola ya la había ganado en la temporada 2009 y 2011. Explicado todo esto, os voy a contar los criterios que he utilizado hoy para ordenar a los equipos que nos quedaban en este top 10. El primero, el nivel general del ciclo. Insisto, del ciclo en general, no de las temporadas en concreto. El segundo punto, la dificultad de los rivales. El tercero, lo cerca que se quedaron de ganar la Copa de Europa. Y el cuarto, la trascendencia histórica que tuvieron como equipos. Así que dicho todo esto, explicado todo esto, vamos a ponernos manos a la obra. Bueno, pues vamos allá. Comenzamos en décima posición por el Dinamo de Kiev de Valeri Lobanovsky. Un auténtico equipazo que, sobre todo gracias al contragolpe con sus dos delanterazos, es que hacía muchísimo daño. ¿Por qué? Porque esos dos delanteros eran Rebrov y, sobre todo, un jovencísimo y espectacular Andrei Shevchenko. A este equipo aquí en España le recordamos una barbaridad porque hizo muchísimo daño tanto al FC Barcelona como al Real Madrid. De hecho, es que en la Champions League 1997-1998 se cuela en cuartos de final tras haber eliminado al Barça de Luis Van Gaal en la fase de grupos. Pero lo mejor es que al año siguiente este mismo Dinamo de Kiev se colaría en semifinales, donde terminó cayendo ante el Bayern de Múnich tras haber eliminado al Real Madrid, campeón de su séptima Copa de Europa, en cuartos de final. Aquella eliminatoria de Andrei Shevchenko fue espectacular, fue un baño tremendo al conjunto blanco y por eso el Milan unos meses después lo terminaría fichando. Entre su marcha y la posterior muerte de Valeri Lobanovsky, este Dinamo de Kiev caería y a partir de entonces hemos visto más al Shakhtar Donetsk que al Dinamo de Kiev en la Champions League. Pero hay que decir que el mejor equipo ucranio de estos últimos 25 años fue este Dinamo de Kiev. En novena posición he situado al Olympique de Lyon de las 7 ligas consecutivas. Un auténtico equipazo que evidentemente tiranizó el fútbol francés, pero que luego también en la Champions League lo hizo bastante bien. Dejó eliminatorias muy bonitas y espectaculares y llegó en cuartos de final el año 2004, 2005 y 2006, es decir, también 3 de manera consecutiva. Seguramente la edición donde tuvo que avanzar más, donde tuvo una oportunidad mayor y donde además tenía un auténtico equipazo fue la 2004-2005. Se plantó en cuartos de final, se medía al PSV Eindhoven, un equipo que en ese momento parecía inferior, pero al final el conjunto neerlandés lo eliminó desde el punto de penalti. Ese Olympique de Lyon exportó muchísimo talento a grandes equipos del fútbol europeo, por ejemplo a Vidal, Mamadou Diarra, Essien, Malouda, etc. Y encima tenía un Juninho Pernambucano verdaderamente espectacular. Fue una pena que no se colara en unas semifinales, aunque luego unos años más tarde terminaría llegando ante el Bayern de Múnich, pero bueno, a este equipo también le teníamos que recordar. En octava posición vamos a hablar ya del Deportivo de La Coruña de Don Javo Irureta. Un auténtico equipazo también al que aquí en España le guardamos muchísimo cariño. Un equipo que tenía a Molina en portería, que luego tenía a Naibet, a Andrade, también a Donato en la defensa, a Manuel Pablo en el lateral, que tenía en el centro del campo a Mauro Silva, a Fran, a Víctor, a Luque en la banda, que luego en punta tuvo en su momento a Roy Mackay y a Diego Tristán y luego también apareció Walter Pandiani. Por supuesto que tenía a don Juan Carlos Valerón en la mediapunta. Un equipo brutal que llegaría 2 veces a cuartos
cuartos de final y que se colaría en la temporada 2003-2004 en semifinales tras una remontada absolutamente histórica ante el Milan de Carlo Ancelotti. Fue una verdadera pena lo que pasó en esas semifinales ante el Porto, una verdadera pena ese gol de Derlei en el partido de vuelta, pero este Super Depor, que ganaría la Liga en España, que daría el centenariazo al Real Madrid, también mereció un poquito más en la Champions. Y nos quedamos en España porque en séptima posición tenemos que hablar del FC Barcelona de Luis Van Gaal, un ciclo que duró 3 temporadas, que llegó a dominar en España, que llegó a dominar la Liga, pero que quedó bastante eclipsado porque al mismo tiempo en Europa mandaba el Real Madrid de Raúl González Blanco. Y además hay que decir que el Barça de Van Gaal no tuvo demasiada suerte en la Champions League. Cayó en la primera fase de grupos ante el Dinamo de Kiev, la segunda temporada caería también en fase de grupos en un grupo complicadísimo ante el Bayern y el Manchester United, y la tercera temporada, que sí superó la fase de grupos, se coló en semifinales para medirse al Valencia de Héctor Cooper. Y ese Valencia, la verdad es que en el partido de ida le dio un auténtico baño, pero aún así hay que decir que este Barcelona llegó a jugar al fútbol realmente bien, con un juego de posición muy ortodoxo y con una delantera que seguramente mereció ganar la Copa de Europa. Por un lado Rivaldo, por el otro Luis Figo y arriba Patrick Kluivert. En sexta posición vamos ya con un equipo un poquito más moderno, el Borussia Dortmund de Jürgen Klopp, un conjunto al que eso sí le costó comenzar a ser competitivo en Europa mientras ya dominaba en Alemania, pero que en el curso 2012-2013 prácticamente se doctoró. Hizo un torneo brutal y unas semifinales, sobre todo el partido de ida, claro, espectaculares, con ese Robert Lewandowski dándole un auténtico baño a Pepe, que era uno de los mejores centrales del mundo. Luego en la final ante el Bayern caería con ese gol de Arjen Robben, pero la verdad es que el Borussia Dortmund compitió muy bien con un maravilloso Mario Götze, representando un poquito el puntito de pausa dentro de ese ritmo tan vertiginoso que imprimía el Borussia Dortmund, porque creo que este equipo tuvo un poquito de contracultural. En aquella Champions League todos jugaban muy lento, todos jugaban a controlar, a no cometer errores, pero llegó el Borussia Dortmund y cambió las reglas del juego. Era visitar Dortmund y saber que ese equipo dirigido por Jürgen Klopp iba a presionarte arriba, iba a ser muy agresivo, iban a proyectarse los laterales y se iba a jugar a sexta velocidad. Es decir, se puede decir que este Borussia Dortmund fue un anticipo de lo que luego veríamos con el Liverpool también de Jürgen Klopp. Por delante del Dortmund, en quinta posición, yo he situado al Chelsea de José Mourinho, un equipo al que le pasaron varias cosas parecidas al Barça de Luis Van Gaal, porque jugaba muy bien, porque dominaba en Inglaterra, pero en Europa le faltó un puntito de puntualidad, un puntito de suerte, mientras uno de sus máximos rivales, el Liverpool de Rafa Benítez, terminaba proclamándose campeón de la Copa de Europa. De hecho, es que en su primer año, con José Mourinho, el Chelsea se cuela en semifinales y termina cayendo ante el Liverpool de Rafa Benítez, que luego ganaría el Milan en la final de Estambul. A la siguiente temporada cae en octavos de final, pero claro, otra vez ante el campeón, ante el Barça de Frank Rijkaard y Ronaldinho, en una eliminatoria que fue espectacular, donde Diño es que hizo auténticas diabluras al sistema defensivo del Chelsea. Y luego la siguiente temporada el Chelsea volvió a semifinales y volvió a caer con el Liverpool de Rafa Benítez, que en este caso sí no ganaría la Copa de Europa. A mí su Chelsea me encantaba, siendo agresivo, siendo vertical, dominando la segunda jugada, siendo muy intenso en Stamford Bridge, sobre todo en las eliminatorias de la Copa de Europa, pero no terminó ganando la Champions. Es verdad que Mou lo haría con el Inter, es verdad que luego Peter Cech, John Terry, Frankie Lampard y Didier Drogba lo hicieron con Roberto Di Matteo, pero como un solo equipo no lo lograron. Y comenzamos a subir el nivel porque en cuarta posición tenemos que hablar ya del Arsenal de Arsène Wenger, de todo el ciclo en general, incluyendo la final en 2006 ante el Barça de Rijkaard, las semifinales en 2009 y los cuartos de 2001, 2004, 2008 y 2010. Es verdad que este equipo dejó más impacto, tuvo más trascendencia en Inglaterra, tanto a nivel de títulos como a nivel estilístico, que en Europa, pero aún así fue un equipo muy relevante que muchas veces estuvo entre los máximos candidatos para ganarla. De hecho, en la temporada 2003-2004, la de los Invencibles, parecía el mejor equipo de Europa junto al Milan y junto al Real Madrid. Ya lo hablamos en el ranking de los mejores no campeones de la Copa de Europa, pero entonces se le cruzó el Chelsea de Claudio Ranieri y, como luego haría Samuel Eto'o, Larsson, Belletti y compañía, arruinó sus esperanzas de proclamarse campeón.
En tercer lugar he situado al mejor Valencia de la historia, sumando las etapas primero de Héctor Cúper y luego de Rafa Benítez, porque con el técnico argentino llegó a 2 finales de manera consecutiva, pero luego también con Rafa Benítez, además de ganar 2 ligas, ganaría una Copa de la UEFA y llegaría a cuartos de final de la Champions League en la temporada 2002-2003, unos cuartos de final donde, por cierto, cayó ante el Inter dirigido en ese momento por Héctor Cúper. Pero bueno, ciñéndonos básicamente a esas 2 temporadas, a esas 2 finales perdidas, hay que hablar de la crueldad de las mismas, porque en la primera, en París, ante el Real Madrid, llegaba como favorito, pero la inexperiencia pesó y prácticamente es que no pudo competir. No vimos a ese Valencia sólido que contragolpeaba también con el Piojo. Y luego en la siguiente temporada es que cayó desde el punto de penalti ante el Bayern de Múnich de Oliver Kahn tras una final muy igualada. Aquel equipo de Héctor Cúper y luego con Rafa Benítez era un auténtico equipazo a nivel defensivo, un bloque muy sólido y muy competitivo con Cañizares en portería, con Roberto Fabián Ayala en el centro de la defensa, luego con Mendieta, con Aimar, con el Kili González, con el Piojo en punta, luego sería Angulo el que cogería la batuta a nivel goleador, un auténtico equipazo que, como digo, al menos luego con Rafa Benítez se resarciría ganando 2 ligas y aquella Copa de la UEFA ante el Olympique de Marsella, ojo, de Didier Drogba. Ahora vamos a subir otro poquito más el nivel porque en segunda posición tenemos que hablar de la Juventus de Turín de Massimiliano Allegri, un equipo que con Conte, aunque ya dominaba en Italia, luego no era nada competitivo en Europa, y de hecho es que hay que recordar que Conte se marcha de la Juve porque el club no le ficha mejores futbolistas para llegar lejos en Europa. Pero la verdad es que Massimiliano Allegri no los necesitó, siempre ha destacado por manejar muy bien sus recursos, por optimizarlos, y en la Juventus de Turín dio una auténtica masterclass, llegando 2 años a cuartos de final en las temporadas 2016 y 2018 y pisando 2 finales en las temporadas 2015 y 2017, primero ante el Barça de la MSN y luego ante el Real Madrid de Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro y Cristiano Ronaldo. Evidentemente en esa segunda parte en Cardiff quedó demostrado que el Real Madrid era más equipo, pero aquella Juve 2016-2017 también era un equipazo, con la BBC, con los últimos coletazos de un espectacular Dani Alves, con un gran Miralem Pjanic y con un Paulo Dybala en modo superestrella. Seguramente lo único que le faltó a la Juve fue no toparse primero contra el Barça de la MSN y después contra el Real Madrid de Zidane. Y en primera posición, como el mejor nunca campeón de la era Champions, tenemos que hablar del Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone. Si lo recordáis bien, le coloqué al Atleti 2013-2014 en 9ª posición de mi ranking de mejores no campeones, pero esa era una temporada en concreto. Si hablamos del ciclo en general, un ciclo que ya dura muchos años en un momento en el fútbol donde los ciclos duran como mucho 2, 3, 4 temporadas, tenemos que hablar de este Atlético de Madrid en el número 1, porque ya ha llegado a las finales de 2014 y 2016 y las perdió prácticamente en el último detalle, porque llegó a las semifinales de 2017 y porque ha llegado a los cuartos de final de la temporada 2014-2015 y como mínimo ahora en la temporada 2019-2020. Y además es que creo que lo ha hecho con muchísimo mérito, no solo por ser contracultural, no solo por ser un ciclo que abarca muchos años y por tener menos dinero a su disposición, sino porque encima por el camino se ha cargado 2 veces al Barça de Leo Messi, se ha cargado al Bayern de Pep y se ha cargado ahora al Liverpool de Jürgen Klopp. Creo que esto tiene muchísimo mérito y por eso desde el principio tenía absolutamente claro que mi número 1 como mejor nunca campeón de la Champions League tenía que ser el Atleti del Cholo. Ya hasta aquí el vídeo de hoy, chicos y chicas. Eso sí, quiero aclararos antes de que me queméis en comentarios por qué no he incluido ni al Real Madrid de José Mourinho ni al Bayern de Pep Guardiola. El Madrid de Mou gana la Champions League a la temporada siguiente con Carlo Ancelotti y el Bayern de Guardiola venía de ganarla con Jupp Heynckes. Y para mí estos títulos pertenecen básicamente al mismo ciclo. Por un lado, al que definen Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger y Ribery, y por otro, el que define Sergio Ramos, los centrocampistas y por supuesto Cristiano Ronaldo. Y ahora ya sí que sí me puedo despedir. Muchísimas gracias, chicos y chicas, por estar ahí y como siempre digo, no os olvidéis de darle like al vídeo, de compartirlo, de suscribiros y de activar la campanita si os ha gustado y si todavía no lo habéis hecho, porque aquí en Diario de un Periodista Deportivo el fútbol nunca se acaba.